No me dieron ni una silla. Estaba de pie con el uniforme completo, las botas pulidas, el cuello rígido, la mirada al frente. La sala del tribunal olía a papel viejo y a traición fresca. Más de una docena de oficiales superiores formaban el panel, todos en silencio, sin charla, sin miradas cómplices, solo ese silencio sordo y sofocante. Entonces ella entró como si fuera la dueña del lugar. Kendra Morland, mi hermana, mi sangre, mi oficial al mando. No me miró, ni una sola vez. Sus tacones resonaron agudos contra el suelo mientras marchaba hacia el podio, la espalda recta, el pelo recogido con firmeza. Conté cada paso solo para no vomitar. Abrió la carpeta como si ya supiera lo que contenía. Por supuesto que lo sabía. Ella lo escribió. Teniente Lina Morland, dijo como si no supiera pronunciar mi nombre. Se le acusa de conducta grave, acceso no autorizado a sistemas clasificados, destrucción de propiedad gubernamental y posibles violaciones del artículo 94 del UCMJ. Motín. Me llamaban motinera, traidora. Alguien tosió al fondo. Nadie se rió, pero pude sentirlo arrastrándose por la sala como un tic nervioso. Mi uniforme se sentía como si se estuviera encogiendo. Kendra no parpadeó. Siguió leyendo su guión como si fuera una mañana de jueves más. Ahora presentaré la prueba A, dijo, imágenes de seguridad obtenidas de la sala del servidor de Fort Tierney. Se detuvo a mitad de frase, se acercó a mí. Ahora, para que conste, el procedimiento militar no permite el contacto físico durante las audiencias preliminares. No importa. A ella no le importó. Alzó la mano y arrancó la placa de mi pecho. Simplemente la arrancó limpiamente. El velcro gritó. El parche revoloteó al suelo. No eres una soldado, dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Eres una traidora escondida en un uniforme. Nadie la detuvo. Ni el oficial al mando. Ni la seguridad del tribunal. Ni el tipo del fondo que me conocía desde la formación básica. Todos solo observaron. No hablé. ¿Qué podía decir? Todo lo que había hecho, todo lo que importaba estaba enterrado bajo capas de autorización que ninguna de estas personas podría ni siquiera deletrear. Mi expediente estaba en blanco. Mis archivos estaban sellados. Las misiones que dirigí no existían. Mis ascensos fuera de registro. Kendra sabía todo eso y lo usó en mi contra. Se volvió hacia el panel. Recomendamos la suspensión inmediata del servicio pendiente de una investigación completa, dijo. La teniente Morland ya no puede ser confiada con activos nacionales ni responsabilidades operativas. El oficial al mando asintió. Moción recibida y registrada. Me quitaron el rango verbalmente en ese mismo instante. Me entregaron una carta de suspensión y me dijeron que saliera de la sala tranquilamente con dignidad. Dijeron, como si esa palabra aún se aplicara. Kendra me observó todo el tiempo, brazos cruzados, barbilla levantada. Parecía orgullosa de sí misma. Al darme la vuelta para irme, ella volvió a avanzar. Cogió la placa del suelo, la sostuvo entre dos dedos como si fuera basura, y susurró, no te molestes en intentar arreglar esto. Ya me he asegurado de que no quede nada por encontrar. No la miré. Simplemente pasé junto a los altos mandos, pasé por las cámaras ocultas detrás del cristal ahumado, pasé por el silencio uniforme que de repente se sentía mucho más frío de lo que había sido una hora antes. Afuera, el pasillo estaba vacío. Baldosas frías, fluorescentes zumbando. En algún lugar, alguien estaba imprimiendo un documento. La vida seguía como si nada de esto importara. Me detuve en la puerta de la escalera, respiré hondo, y luego seguí caminando. Mis botas resonaron por la escalera, y me di cuenta de que había estado apretando la mandíbula tan fuerte que me dolían los dientes. Kendra solía trenzarme el pelo. Cuando éramos niños, se sentaba detrás de mí en el suelo de la sala de estar y me lo trenzaba en esas trencitas apretadas que me hacían el cuero cabelludo picar durante días. Siempre era precisa, siempre estaba en control. Papá solía llamarla la futura general de esta casa, y ella se lo tragaba como caramelos.
Nuestra familia tenía algo con los uniformes. El servicio en el ejército corría por nuestras venas, abuelo en Corea, papá en el Golfo. Mamá en logística cuando a las mujeres no se les permitía llevar fusiles. Yo nací en las historias de guerra. Ella también. Pero mientras Kendra seguía el plan de estudios de honor de la ROC directo a West Point, yo hacía las cosas de manera diferente. Más lento, más silencioso. Crecimiento a su sombra, comienza la rivalidad entre hermanas. Sin discursos, sin premios. Yo simplemente hacía las cosas. Pero nada de eso importaba. No en una casa como la nuestra. Kendra tenía el asiento delantero. Kendra recibía las clases de conducción privadas, las cartas de recomendación, las conversaciones durante la cena sobre su despliegue. Yo recibía, asegúrate de ayudar a tu hermana a empacar. Ese era el patrón. Siempre lo era. Aún así, no la odiaba. No realmente. En aquel entonces, pensaba que era brillante, fuerte, todo lo que yo no era. Fin de cita. Solía practicar saludos frente al espejo para no avergonzarla en su ceremonia de nombramiento. Ella se rió cuando tropecé en el escenario y me dijo, por eso serás el apoyo y yo el mando. Me reí con ella. Más tarde, lloré en el cubículo del baño. Ambas nos alistamos finalmente, solo con años de diferencia. Ella eligió la vía pública de inteligencia y operaciones. Yo me mantuve fuera de la red, me uní a asignaciones especiales de las que nadie hablaba. En algún momento, fui seleccionada para una unidad que oficialmente no existía. Sin nombre, sin identificación, sin medallas. No se lo dije a nadie. Ni siquiera a ella. Especialmente no a ella. Pensé que eso facilitaría las cosas. Quizás si ella no supiera lo lejos que había llegado, no sentiría que la estaba persiguiendo en su sombra. Resulta que ese silencio fue el problema. Me llamó una vez hace años cuando estaba en el interior profundo de algún lugar al este de Siria. Se suponía que no debía responder, pero lo hice. Solo una vez. Dijo, ¿dónde diablos estás? Nadie ha sabido de ti. Te pierdes la fiesta de jubilación de mamá y de repente todos piensan que estás muerta. Le dije que no podía hablar. Ella dijo, entonces no te molestes en llamar de nuevo. Colgó antes de que pudiera despedirme. Esa fue la última vez que hablamos fuera de una sala de informes. Recuerdo haber oído más tarde que fue ascendida a mayor el mismo mes que cumplí 30 años. El mismo mes que me llevaron a un interrogatorio en un sitio negro donde mi CEO me dijo, felicidades. Técnicamente eres más poderosa que el 90% del Pentágono. Pero si dices una palabra, borraremos tu nombre de todas las bases de datos de la Tierra. No dije nada. No entonces. No cuando Kendra se convirtió en teniente coronel. No cuando la transfirieron a un puesto en DC. Todo trajes y ruedas de prensa y carpetas brillantes. Ni siquiera cuando su nombre apareció en una orden de asignación de acceso restringido que se cruzó por primera vez con la mía. Ella no sabía que yo había estado en Kabil 6 meses antes. No sabía lo que había hecho en Mali. No sabía que había comandado 3 fuerzas de tareas extraoficiales que cambiaron regiones enteras sin aparecer en los titulares. Pero alguien sí lo sabía. Alguien que envió mi nombre a su escritorio. Así comenzó esto. No estaba compitiendo. Estaba escondiéndome. Pero en el momento en que mi nombre volvió a aparecer en su radar, algo cambió. Solicitó una revisión interna de mí. No preguntó si estaba bien. No comprobó si la solicitud activaría un conflicto de seguridad nacional. Simplemente la firmó. Quizás fue por despecho. Quizás por curiosidad. O quizás simplemente quería saber por qué había desaparecido del centro de atención familiar y si me había convertido en algo que no podía controlar. Nunca le gustó ser la segunda. Recuerdo una cena de domingo cuando éramos adolescentes. Papá le dijo a Kendra que estaba orgulloso de ambas, pero que yo tenía algo que ella no. Discreción. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Sonrió en la mesa,
pero su pie me dio una patada fuerte debajo. Esa es la cosa de hermanas como Kendra. No olvidan. No volví a casa después de la suspensión. Regresé a la casa de seguridad donde guardaba la única cosa que nadie podía borrar, mi memoria. No había placas en la pared, ni fotos, solo una habitación sencilla con paredes de hormigón, un escritorio, una litera y un portátil seguro que no se había encendido en semanas. No necesitaba archivos para recordar dónde había estado. Recordaba el polvo en Alaska. El olor a metal quemado en Kandahar, el sonido de mi corazón cuando perdimos la comunicación en Nami. Mi carrera no estaba escrita en tinta. Estaba escrita en cicatrices y silencio. La fuerza de tarea Gravale no figuraba en ningún sitio donde se pudiera buscar en Google o incluso extraer de una terminal de SIPE. No éramos operaciones encubiertas. Éramos algo más profundo. Activos fantasma estratégicos asignados directamente bajo el Estado Mayor Conjunto. Si una misión fracasaba, nunca existió. Si tenía éxito, alguien más se llevaba el crédito. Una unidad secreta, una vida clasificada y una citación de mi hermana. Así es como el sistema se protegía a sí mismo. Y la gente como yo éramos la póliza de seguro. Desechables, invisibles, efectivas. Me reclutaron en 2017 después de una operación de ataque conjunto en Kirk. No me ofrecí voluntariamente. Me eligieron. El tipo de elección en la que alguien te entrega una carpeta y te dice, esta es la última oferta que recibirás antes de que el mundo olvide tu nombre. La acepté. Me dijeron, no recibirás medallas, ni prensa, ni escalada profesional, pero harás la diferencia. Y durante años, creí eso. Diablos, lo viví. Aprendí 5 nuevas identidades, hablé 3 nuevos dialectos, operé bajo 2 ciudadanías diferentes. Vi cosas que ni siquiera explicas, aunque tuvieras autorización. La última operación que llevé a cabo se denominó Cifrado Pinar Silencioso. Los parámetros de la misión estaban tan enterrados en autorizaciones cruzadas que incluso el subcomandante de CENTCOM probablemente no podría dibujar el organigrama. Nos dijeron que recuperáramos un libro de registro biométrico comprometido de una instalación contratista en el este de Jordania. En silencio. Sin ruido, sin titulares. Simplemente conseguirlo y salir. Lo conseguimos. También tuvimos 2 de nuestros compañeros heridos. Todavía tengo metralla en el muslo derecho. No lo reporté. No hay registro de la lesión. No hay historial médico que lo verifique. 3 semanas después, recibí un mensaje que no llegó a través de canales estándar. Fue enviado a través de un protocolo de mensajería clasificada solo accesible por alguien con autorización de nivel Echelon 2 o superior. El nombre en la orden, Coronel de Brigada Kendra Moreland. La línea era corta, debe presentarse en Fort Ryland HQ para el debriefing y la revisión del personal. Oficial al mando, Coronel de Brigada K. Moreland. Me quedé mirando la pantalla durante 20 minutos. Fort Ryland no era donde operaba Gray. Usábamos ubicaciones seguras remotas sin designación frontal. Fort Ryland era público. Cámaras, visitantes, registros de identificación. Si me presentaba allí, todo el mundo sabría que existía. Así no hacíamos las cosas. ¿Y Kendra, desde cuándo tenía acceso a las listas de Greyville? Crucé la cadena de firmas. Era real, no falsificada, no suplantada. Fuera lo que fuera que hizo, lo hizo a través de canales oficiales. Y eso significaba que o alguien la autorizó, o alguien miró hacia otro lado. Empaqué en menos de 3 minutos, cogí mi archivo reglamentario, despojé todo lo sensible, y quemé el resto, mi equipo, mis notas, incluso una foto que no se suponía que tuviera. Cuando llegué a Fort Ryland, el aire estaba tenso. La puerta principal tardó 15 minutos más de lo normal. El guardia revisó mi identificación 3 veces, luego susurró algo a su superior. Llamaron a alguien, luego a otro. Finalmente me autorizaron, pero no me escoltaron. Esa parte era reveladora. Dentro, me llevaron a una oficina lateral. Sin insignias en la puerta,
sin rango en la insignia del oficial que me entregó el NA, solo un bolígrafo y una mirada silenciosa hacia la silla. Leí el formulario. Era estándar. Revisión voluntaria de conducta. Contexto clasificado reconocido. Información sellada pendiente de resolución, pero una cláusula me llamó la atención. Sujeto bajo consideración para reevaluación interna por unidad de origen. Fin de cita. ¿Unidad de origen? Según los papeles, no tenía una. Firmé de todos modos. Luego trajeron a Kendra. El mismo pelo recogido con firmeza, el mismo cuello impecable, la misma mirada de autoridad. Excepto que esta vez no se sentó. Me miró como si estuviera mirando a un extraño que intentaba recordar. Luego dijo, has estado operando fuera de jurisdicción durante años, Lena. Es hora de que alguien pregunte quién te dio permiso. Sonreí. Apenas. No porque fuera gracioso, sino porque me di cuenta por primera vez en años de que tenía miedo de lo que no entendía. No flaqueé cuando lo dijo. Me habían apuntado con armas más cerca que esa frase. Kendra no parpadeó. Simplemente se quedó allí mirándome como si fuera un activo hostil que intentaba evaluar. No como una hermana, no como una compañera oficial, solo como una amenaza con botas reglamentarias. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Manila estándar. La abrí. En blanco. Página tras página de barras negras, tachaduras, y secciones enteras que simplemente decían tachado o clasificación operativa desconocida. El último página tenía mi nombre, rango y un recuadro de estado etiquetado provisional bajo revisión. Así no funcionaban los archivos del personal militar. Incluso las asignaciones de máximo secreto tienen marcadores de posición, fechas de despliegue, nombres de unidades con iniciales, felicitaciones, citaciones, advertencias, algo. Esto no tenía nada. Sin fecha de inicio, sin historial educativo, sin autorizaciones listadas, sin informes de aptitud, sin cadena de mando. Era como si nunca hubiera existido. La miré. ¿Lo borraste? No respondió. En cambio, se volvió hacia la pared, con las manos entrelazadas a la espalda como si esperara una medalla. Estabas operando bajo clasificaciones que no reconocemos. Eso genera señales de alerta. No, eso genera influencia, dije. Tienes acceso a un archivo negro y ahora usas las tachaduras para declararme culpable. ¿Crees que necesito fabricar algo?, dijo, todavía sin mirarme. Has desaparecido de todas las cadenas de registro que tenemos. Eso no es papeleo, Lena. Es un patrón. ¿Te refieres a uno que tú construiste? Se giró entonces. Bruscamente. Barbilla levantada. Seguí el protocolo para acceder a mi archivo. Lo poco que existía requería autorización de contrainteligencia de nivel 4C y una autorización directa del subdirector del Comando de Seguridad. Kendra era buena, pero no tan buena. No a menos que alguien más la ayudara. Alguien interno. Finalmente se sentó, se cruzó de brazos. Hay una junta de revisión convocada. Serás evaluada bajo el artículo 15 por posible conducta indebida y he presentado una advertencia interna que recomienda la suspensión total pendiente de una mayor investigación. ¿Por qué no simplemente me llamas como quieres llamarme? Levantó una ceja. Una traidora, dije. No lo negó. Lo que hizo en cambio fue darme una pequeña unidad flash. No tenía marcas, ni funda de seguridad, solo una tira de cinta en la parte superior con mi nombre escrito con rotulador. Esto, dijo, es material de un allanamiento de una sala de servidores en Jordania. Fechado 2 semanas antes de tu vuelo de regreso. No me importa cuántos sellos tenga tu pasaporte, Lena. Me importa que alguien accediera a un archivo biométrico de nivel 3 y borrara los registros. Eso es sabotaje. Y el rastro del archivo te lleva a ti. Conocía el edificio del que hablaba. Conocía el pasillo exacto. Habíamos recuperado 2 claves encriptadas y limpiado los sistemas para evitar activar una alerta regional. La medida estaba autorizada,
pero no oficialmente. Protocolo Crayville. Sin papeleo, sin rastro, sin cobertura, lo que significaba que para cualquier otra persona, parecía exactamente como ella decía que era. Un allanamiento. No lo entiendes, dije. No quiero, replicó. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba de inteligencia ni de cadena de mando ni de seguridad nacional. Esto era personal. Se levantó, recogió sus papeles y caminó hacia la puerta. Serás puesta en detención temporal hasta la audiencia. Tendrás contacto limitado, sin comunicaciones externas y sin representante de defensa hasta la fase 3 de la revisión. Pregunté, ¿por qué estás haciendo esto? Se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Luego miró por encima del hombro y dijo, porque nadie puede esconderse detrás de un archivo fantasma y salir impune. Cuando la puerta se cerró, sonó definitiva. Las siguientes 2 horas pasaron en completo silencio. Los guardias no hablaban. El aire de la habitación se volvió rancio. Me quedé mirando la mesa, la carpeta, el espacio en blanco donde solía estar mi vida. Y me di cuenta de lo que era esto. No solo una caída, no solo una purga. Era una eliminación quirúrgica con un motivo personal. Y la persona con el bisturí era la que solía compartir una litera conmigo. Firmé la orden de detención sin parpadear. Me dieron una habitación sin ventanas dentro del ala de operaciones, paredes de metal desnudas, suelo de hormigón, una litera y una cámara atornillada al techo. No me esposaron. Esto no era una celda. No oficialmente, pero el mensaje estaba claro. Debía ser contenida, monitoreada y despojada de cualquier cosa que se pareciera a autoridad. Me quitaron la tarjeta de identificación, mi placa, mi reloj de campo. Lo último que me quitaron fue el cinturón, por si decidía colgarme. Bastante ingenioso. Nadie me explicó lo que significaba la detención temporal. Sin horario diario, sin informes legales, sin actualizaciones. Comía sola, dormía sola, no hablaba con nadie. Si tenía algún derecho, estaban impresos en un manual que no se me permitía leer. Pasé los primeros 3 días haciendo lo que me habían enseñado en una caja, contar el tiempo, seguir sombras, escuchar inconsistencias en el pasillo exterior. Pero no las había. Solo las mismas botas, el mismo patrón, la misma rutina forzada diseñada para convencerme de que nada estaba sucediendo mientras todo estaba sucediendo. Kendra estaba construyendo su caso y quería desequilibrarme antes de que llegara a la sala del tribunal. Al 4.º día, me llevaron a una sala de informes gris. Iluminación neutra, sin insignias, una silla atornillada al suelo. Frente a mí se sentó el mayor Van O'Dives, enlace de asuntos legales, el tipo de hombre que parecía afeitarse 2 veces al día y odiaba cada segundo de su trabajo. Se ajustó la corbata y dijo, estoy aquí en nombre del panel de asesoramiento legal militar. Su hermana no estará presente hoy. No respondí. Continuó, le estamos ofreciendo la oportunidad de hacer una declaración voluntaria. Puede abordar cualquier malentendido, ofrecer contexto mitigante o presentar una aclaración por escrito para su consideración antes de la audiencia. Simplemente lo miré. Se aclaró la garganta. Negarse a cooperar se considerará como no cooperación. Me incliné lo suficiente para que el micrófono captara mi voz. Ella no sabe quién soy. Ives levantó la vista. Lo siento, repetí esta vez lentamente. Ella no sabe quién soy. Parpadeó, anotó algo en su blog legal, no preguntó nada más. Me escoltaron afuera 15 minutos después. Sin esposas, sin gritos, solo eficiencia estéril, como si fuera carga siendo desviada para su eliminación. De vuelta en la celda, pensé en lo que Kendra debía estar diciéndoles. Probablemente que me había vuelto rebelde, que había construido mi carrera deslizándome entre las grietas, que era imprudente, peligrosa, quizás incluso inestable. No necesitaba probar que había traicionado al ejército. Solo necesitaba probar que no era como ellos, que no pertenecía. Los medios se enteraron al 5.º día. Alguien filtró un memo de asesoramiento clasificado a un blog de defensa y, en cuestión de horas,
los titulares empezaron a girar. Oficial condecorado bajo sospecha de brecha clasificada. Lazos familiares y crímenes federales. Moreland contra Mackenzie. Moreland. Mi bandeja de entrada, si hubiera tenido acceso a ella, probablemente estaría en llamas. Kendra, por su parte, mantenía las manos limpias. No hizo declaraciones públicas, ni apariciones televisivas, ni tweets, solo silencio. El tipo de silencio que usas cuando sabes que todos los demás están haciendo tu trabajo sucio por ti. Yo era el titular. Ella era la figura de autoridad, demasiado profesional para comentar. Inteligente. Había una razón por la que era el rostro de las comunicaciones estratégicas. Sabía cómo moldear una narrativa sin decir una palabra. Más tarde esa noche, me senté en el borde de la litera, observando la pequeña luz roja del techo parpadear. Si hubiera roto el protocolo y dicho la verdad, solo un detalle clasificado, podría haber ayudado, quizás, pero también me habría metido en otro tipo de prisión. Una con abogados y juicios a puerta cerrada y palabras como espionaje y licenciamiento deshonroso. Así que me quedé callada, no porque no quisiera gritar, sino porque no iba a darle la razón. La gente como Kendra vive de la reacción. Te provocan para que ataques primero para poder hacerse las víctimas. No le iba a dar esa satisfacción. Me habían entrenado para quedarme quieta mientras una misión se desarrollaba a mi alrededor. Para esperar, para observar, para dejar que mi enemigo revelara su mano antes de hacer mi movimiento. Esto no era diferente. Simplemente dolía más. En algún lugar entre la hora 36 y 37 de no tener contacto, saqué una nota a través del único canal que sabía que ella no podía interceptar. Su nombre era Jacob Renshaw, señales del ejército, retirado. Nos conocimos en 2019 durante una operación de apagón en el este de Siria. Estaba infiltrada bajo una tapadera no oficial. Él no sabía quién era yo en ese momento, solo sabía que lo saqué cuando un ataque de drones alcanzó el tejado equivocado y lo dejó sangrando bajo un muro derrumbado. Él nunca preguntó por qué estaba allí, y yo nunca se lo dije. 3 años después, me enteré de que trabajaba en logística en una base segura en Carolina del Norte. El tipo de base que nadie visita a menos que haya perdido algo o a alguien de lo que no pueda hablar. Tenía uno de los últimos favores que había pedido. Me aseguré de mantener ese favor sin pagar. Incrusté una nota en una solicitud de autorización falsa, algo que solo un especialista en comunicaciones con acceso a cifrado obsoleto podría captar. Era un protocolo muerto utilizado en 2017 por Greyville para pings de baja prioridad. El mensaje no decía mucho, solo 4 líneas. Si estás leyendo esto, no estoy donde se supone que debo estar. Busca K146B. No se trata de un archivo. Ella viene por el rango, no por la verdad. No sabía si siquiera lo vería, pero conocía a Jacob. Odiaba los acertijos y odiaba los secretos. Especialmente odiaba que lo dejaran fuera de ambos. De vuelta en mi habitación de detención, la cámara parpadeaba constante. Sin cambios, sin visitas. La ranura de la bandeja hacía clic 2 veces al día. Ninguna palabra de los guardias. El silencio de Kendra se estiraba como una banda elástica que sabías que iba a romperse. Solo era cuestión de cuándo y cuán fuerte. Jacob encontró el ping. Sacó el viejo servidor de comunicaciones del archivo y, en contra de todas las regulaciones que juró cumplir, rastreó el identificador que había dejado, K46B. Era una etiqueta de emisión, una que no debería haber aparecido en ningún sistema. Carol Jacob había trabajado cerca de los controles de auditoría lo suficiente como para saber cómo raspar registros en caché de hardware que la mayoría de la gente pensaba que estaba muerto. La etiqueta se vinculó a una entrada de campo registrada en Jordania. Mi última misión. Estaba listada bajo un ID de proyecto de nivel gris sin propietario. Eso significaba que alguien había eliminado el comando principal o lo había reemplazado. Jacob no sabía quién autorizó la eliminación del registro, pero sabía dónde buscar a continuación. Marcó una única solicitud de transferencia presentada 12 días antes,
Una que transfirió el control de varios bloques de autorización de seguridad inactivos a una fuerza de tarea conjunta encabezada por la coronel de brigada Kendra Moreland. Entonces Kendra había obtenido acceso, no a través de hackeo, no a través de fuerza, a través de papeleo, en silencio, legalmente, letalmente, y debido a que técnicamente no había roto el protocolo, nadie cuestionaría lo que hizo. Asumirían que era para supervisión, alineación interna, organización administrativa. Lo que no asumirían era que lo estaba usando para borrar quirúrgicamente todo mi historial de servicio del sistema. Jacob tomó una decisión ese día. Rompió una cadena de custodia federal. Copió los registros de aprobación. Hizo una copia de seguridad de las órdenes de transferencia y se puso en contacto con alguien que sabía que podía verificarlas, un viejo amigo llamado Nina Devlin, exanalista de la DIA convertida en contratista civil. Había dejado la agencia después de un lío de denunciantes del que nadie habla oficialmente. Pero le debía a Jacob y tenía acceso a canales de datos muertos que aún estaban llenos de bases de datos cerradas. Nina verificó la firma en la orden de transferencia. Coincidía con la autorización de Kendra, pero la marca de tiempo de acceso mostraba un ID de sesión que no le pertenecía. Pertenecía a una terminal secundaria registrada bajo el coronel Dean Maddox, su oficial superior en revisión estratégica, lo que significaba una cosa. Kendra no actuó sola. Alguien la ayudó. Alguien con suficiente autorización para abrir puertas que Kendra no podía tocar por sí sola. Alguien que o creía en lo que estaba haciendo o no le importaba lo que hiciera con ello. Jacob no me contactó directamente. No podía, pero dejó un rastro, solo una línea en una nota del sistema dentro del comunicador satelital antiguo de la base. Decía, Graville sigue vigilando. No estás borrada, solo enterrada por ahora. Cuando lo vi, no sonreí, pero me incorporé un poco más. No tenía acceso a televisión, pero podía decir que los medios habían empezado a rodear por la forma en que los guardias se tensaban cuando me miraban. Kendra hizo su primera aparición al 7º día. No llevaba uniforme. Llevaba un traje gris pizarra, el pelo recogido y un pin en la solapa que no reconocía. Probablemente algo para que pareciera más amigable con los civiles. La entrevista se emitió en un programa de principios de la tarde que se especializaba en rendición de cuentas militar, preguntas fáciles, indignación escenificada, lo habitual. Lo llamó una investigación dolorosa pero necesaria. Dijo que su hermana desafortunadamente había elegido un camino que comprometía sistemas sensibles y que, como alguien que la había amado una vez, esperaba que encontrara paz. Dijo amado pasado. Leí la transcripción 3 veces. Nunca mencionó Grayville. Nunca hizo referencia a las operaciones, los archivos, las unidades de apagón. No necesitaba hacerlo. El punto de la entrevista era asegurarse de que el público no preguntara sobre lo único que realmente importaba. ¿Qué diablos había estado haciendo realmente en los últimos 5 años? Kendra controlaba la historia y durante un tiempo funcionó, pero no todos se lo creyeron. En una casa adosada en las afueras de Atlanta, una mujer llamada Carla Jennings vio la entrevista y casi se le derrama el café sobre el regazo. Carla no era famosa. No era una experta en defensa ni una analista política. Era una ex corresponsal de guerra que había estado infiltrada en Irak, Siria y Djibouti antes de que un proyectil de mortero fuera de Mosul pusiera fin a su carrera de campo y reemplazara la mitad de su pierna derecha con titanio. Recordó mi cara. No porque le diera una entrevista. No lo hice, pero porque me vio salir de un puesto de inteligencia colapsado 2 horas después de que se hubiera declarado perdido con todo el personal presuntamente muerto. Llevaba una tableta encriptada, sangraba por el hombro y estaba rodeada de personas que nadie identificó nunca. Carla había preguntado sobre el incidente en aquel entonces. La respuesta oficial fue sin comentarios. Ella archivó su historia de todos modos. Fue retirada en 24 horas. Ella no lo había olvidado. Así que investigó. Se puso en contacto con personas que aún le debían favores. Editores silenciosos, contactos de campo, alguien en Langley que recordaba el olor de esa operación. Empezó a preguntar, ¿quién es Lena Moreland? Uno de sus viejos contactos señaló un nombre. Jacob Renshaw.
Ella no sabía quién era, pero sabía dónde trabajaba, y él no era exactamente sutil cuando no quería serlo. 3 llamadas después, reunió al borde de Algo Feo, un oficial sin registros, una hermana con creciente capital político y una designación de unidad TFGV01 que aparecía solo una vez en un servidor enterrado tan profundamente que necesitaba 3 contraseñas y un favor de un viejo ingeniero de la NSA solo para abrirlo. Carla no escribió un reportaje completo que la hubiera hecho ser señalada o demandada, o ambas cosas. Pero hizo algo más inteligente. Fue en directo en un podcast, a la vieja usanza, sin filtros, de bajo presupuesto. El título era El oficial invisible que teme a Lina Moreland. No acusó a nadie. No filtró nada clasificado. Solo hizo una pregunta. Si realmente era una traidora, entonces ¿por qué apareció una etiqueta de unidad perdida bajo el Estado Mayor Conjunto? El clip no se volvió viral, pero llegó a las bandejas de entrada correctas. Alguien dentro del sistema se dio cuenta, y no mucho después, apareció una nueva rotación de guardias frente a mi habitación de detención. Caras nuevas, protocolos más estrictos. Uno incluso me llamó señora por accidente, y luego se puso pálido. No sabía que estaba cambiando afuera, pero lo sentí. Kendra había construido una fortaleza de papeleo y frases ensayadas. Pero Carla había roto algo. No al probar mi inocencia, sino al despertar la curiosidad de la gente sobre lo que Kendra no decía. Y en un lugar como DC, la curiosidad es contagiosa. No necesitaba ser una heroína. Solo necesitaba que la persona adecuada hiciera la pregunta equivocada ante el registro. Carla lo había hecho. Y ahora Kendra no solo defendía un cargo. Estaba defendiendo una mentira. 1 hora después de que Carla Jennings publicara el clip del podcast, alguien en Fort Riley intentó borrar los registros del archivo de la base. Jacob se les adelantó. Ya había sacado una copia de seguridad de la transferencia de autorización que vinculaba las credenciales de Kendra con la purga de archivos. Pero necesitaba más que una migaja digital. Necesitaba algo irrefutable, algo visual. Así que recurrió a lo analógico. De vuelta en 2021, Graybell usó un único centro de archivos aislado para copias de seguridad fuera de línea, archivo 42B ubicado en un nodo de servidor retirado fuera de Dover. Nadie lo usaba ya, pero alguien que Jacob conocía todavía tenía una llave. Su contacto era un contratista civil llamado Mitch Landers, un ex técnico de sistemas que había sido reasignado silenciosamente después de cuestionar una orden de eliminación de archivos relacionada con operaciones conjuntas. Mitch ahora trabajaba en turnos de noche en un hospital de Lava, manteniendo la cabeza baja y la boca cerrada, pero una vez estuvo 3 pisos por encima de la sala donde se imaginaban los registros fuera de línea de Gray para contingencia. Jacob lo encontró en persona. Al principio, Mitch se negó a hablar. Luego, Jacob deslizó una unidad de pulgar y dijo, ella no solo está borrando a una soldado. Está borrando a alguien que salvó a más personas de las que jamás sabrás. Mitch no pidió pruebas. Ya sabía cómo se veía la firma de Kendra. 2 días después, llamó desde un teléfono desechable y dijo, he encontrado algo. Está marcado con fecha, sin editar. Vas a querer sentarte. Lo que Mitch recuperó fue un archivo de video comprimido, metraje antiguo de una cámara de seguridad de Graybell durante un debriefing de misión en sitio negro etiquetado GV09317B. En él, Lena estaba de pie con uniforme, dando confirmación verbal de una intercepción de objetivo en Mali. Su insignia de rango era visible, 2 barras, mayor. Jacob vio el clip completo 3 veces. No estaba clasificado por nombre, solo por código. Pero los metadatos coincidían con la firma de voz de Lena, su postura, su perfil de insignia y el tiempo de la misión. No había negación. Lena había tenido mando de campo en una capacidad superior al rango de Kendra casi 3 años antes de la audiencia actual. Pero no era solo el metraje lo que importaba. Era lo que más había en el fondo. Una pizarra medio borrada pero todavía lo suficientemente legible como para captar la siguiente línea. Directiva JCSP 47 Autorización. Riker Ngov Delta Chain Solo. Riker, es decir,
el almirante Thomas Baker, el ex subdirector de inteligencia estratégica que ahora servía como uno de los 3 jefes del Estado Mayor Conjunto en asignación especial. Gravale no respondía ante Kendra. Gravale respondía ante él. Jacob cruzó los metadatos. Comparó los registros de acceso, cifró el video a través de 2 herramientas de verificación y marcó el origen con una marca de tiempo de un servidor que ya no existía en ningún sistema operativo. El último paso fue simple. Imprimió una copia física real, porque a este nivel, los archivos digitales desaparecen, los discos duros se borran, los correos electrónicos se pierden. Pero un fotograma impreso con datos de la misión, marca de tiempo y autoridad de firma. Eso es prueba a la vieja usanza. El tipo que hace que la gente sude cuando lo ve en persona. Hizo 3 copias. Una para él, una para un contacto que había hecho a través de Carl Jennings, y una para la única persona que había tenido el valor de pararse frente a un panel clasificado y decir, mientes. Su nombre era Comandante Dana Hollis, División de Supervisión Interna. Conocida por ser meticulosa, sin humor y incapaz de ser intimidada. Ella no hablaba en eventos de prensa. No hacía podcast. Auditaba generales sin parpadear. Jacob le entregó el archivo en un sobre de Manila y dijo, no necesitas que te caiga bien. Solo necesitas saber que tiene más rango que la persona que la acusa. Dana no abrió el sobre. Simplemente dijo, esto será revisado y Jacob salió. En Fort Ryland, el ambiente cambió de nuevo. Los guardias cambiaron de rutina. El jefe de asuntos legales pospuso una fecha de audiencia y añadió una revisión clasificada al calendario interno. Nadie explicó por qué, pero noté la forma en que evitaban mi celda un poco más cautelosamente, como si no estuvieran seguros de si era sospechosa o algo peor. Me senté en silencio. Luego cerré los ojos y traté de recordar cada detalle de ese debriefing. GV 09317B. Recordé el calor, el olor a arena en los cables, la forma en que mi segundo al mando me saludó antes de salir de la sala. Recordé la misión porque la había escrito. Y si iban a redescubrirla ahora, no sería porque supliqué que me escucharan. Sería porque la verdad no se quedaba enterrada para siempre, especialmente cuando alguien tenía el coraje de excavar lo suficiente como para sangrar. Vinieron a por mí a las 0700. 2 guardias, un oficial junior. Sin esposas, pero el silencio lo decía todo. Me llevaron por un pasillo de servicio, uno que no había visto antes. Me mantuvieron alejada del piso principal, alejada de la prensa, alejada de cualquiera que pudiera reconocer lo que solía ser. La audiencia no fue en una sala de tribunal esta vez. Fue en una cámara de revisión cerrada en Fort Ryland, 3 pisos bajo tierra. Paredes blancas, sin ventanas, 6 panelistas, sin medios, sin cámaras, solo papel, silencio y personas fingiendo ser neutrales. Entré usando el uniforme de dotación estándar que me habían devuelto. No me quedaba bien. Demasiado apretado en los hombros, demasiado suelto en la cintura, como la ropa de un extraño prestada para la horca. Kendra ya estaba allí. Pelo perfecto, zapatos pulidos, traje impecablemente cortado. No me miró cuando entré. Estaba demasiado ocupada revisando sus notas. El panelista principal, un contraalmirante llamado Blanc, declaró abierta la sala. Leyó un resumen de las acusaciones. Acceso no autorizado, brechas de seguridad, posible compromiso de registros biométricos de nivel 3, manipulación interna de infraestructura clasificada. Todo sonaba pulcro, limpio, esterilizado para la máxima burocracia. Me preguntaron si quería hacer una declaración. Dije que no. Kendra se levantó cuando fue su turno. No perdió el tiempo. Detalló un preocupante patrón de comportamiento, citando la ausencia de asignaciones claras, lagunas en la actividad documentada, inconsistencias en los registros de despliegue. Nunca me llamó traidora directamente. No tuvo que hacerlo. Su tono hizo el trabajo por ella. Concluyó diciendo, la teniente Morlan ha operado en la sombra sin rendir cuentas durante demasiado tiempo. Lo que permitimos que quede sin control se convierte en precedente. Y en asuntos de seguridad nacional,
El precedente es letal. Un cierre fuerte. Frío. Preciso. El panel preguntó si tenía material de apoyo. Presentó 3 carpetas y una unidad flash. Nadie las abrió. Todavía no. Me preguntaron de nuevo si tenía alguna respuesta. Todavía no. Kendra inclinó la cabeza ligeramente como diciendo, ¿ves? ¿Culpable por silencio? Fin de cita. El contraalmirante Bland anunció que el panel recesaría durante 20 minutos antes de entregar una recomendación al secretario del Ejército para futuras acciones. Traducción: tu destino ya está decidido, solo estamos esperando el papeleo. Mientras se levantaban para irse, Kendra recogió sus carpetas con gracia quirúrgica. No se apresuró. Sabía que esto era todo. El momento que había planeado, diseñado y afilado durante meses. Se volvió hacia el panel con una última observación. Solicito que el panel considere una separación acelerada dada la negativa del sujeto a participar. Cuanto más retrasamos, mayor será el riesgo para la integridad institucional. Integridad institucional. Una frase ingeniosa para quiero que se vaya antes de que alguien pregunte por qué. Me quedé sentada, la espalda recta, las manos entrelazadas. No hablé porque cualquier cosa que dijera habría sido tachada, malinterpretada o utilizada en mi contra. No me defendí porque mi carrera no cabía en una carpeta. El panel entró en la sala adyacente. La puerta hizo clic. Kendra permaneció detrás, fingiendo revisar una nota en su teléfono. Luego finalmente me miró. Te dije que no volvieras, dijo casi suavemente. La miré a los ojos. No me diste una opción. Se dio la vuelta. La habitación se sentía más pesada que antes. El aire demasiado quieto. El tiempo moviéndose lo suficiente como para que lo sintieras. No sabía lo que vendría por esa puerta, pero sabía lo que ella esperaba. Esperaba ganar en silencio, por completo. Porque la audiencia no estaba destinada a examinar la verdad. Estaba destinada a romper la parte de mí que aún recordaba quién era antes de que ella reescribiera el expediente. Mantuve la vista en la pared detrás de ella, fingiendo que el reloj no estaba roto. La puerta no solo se abrió, se balanceó. Todos en la sala se giraron. Entró como si fuera el dueño de la gravedad. Almirante Thomas Baker, retirado, pero aún luciendo el peso del mando activo en sus hombros. El tipo de hombre que no llamaba a la puerta. No necesitaba hacerlo. Cuando se movía, otras personas retrocedían instintivamente, incluso si no sabían por qué. Kendra se congeló. Ni un tic, ni una respiración, solo petrificada. No la miró. Caminó directamente hacia el contraalmirante Bland, le entregó un sobre y dijo, «Va a querer leer eso ahora». Bland tomó el sobre sin decir nada, rompió el sello, sacó 3 documentos. Una era una foto impresa, otra era una directiva de misión, y la tercera parecía un registro de autorización. Riker se volvió hacia la sala. Los procedimientos ya no son válidos bajo el actual conflicto de clasificación. Lena parpadeó. Disculpe, almirante. Riker levantó una mano. Está dispensado de este caso. Todos ustedes lo están. Kendra dio un paso adelante. ¿Con qué fundamento? La miró ahora. Realmente la miró y por un segundo el aire se volvió escaso. Con el fundamento de que ya no tienes la autorización para estar en esta sala. Silencio total. Riker caminó hacia la mesa, señaló la unidad flash que Kendra había presentado antes. Construiste tu caso con registros medio borrados y teatro político. Esa unidad contiene metadatos selectos de un sistema que ni siquiera entendías. Y esto, levantó la foto del sobre, es ella liderando un equipo de extracción seguro bajo clasificación de guerra con aprobación ejecutiva. Intentaste incriminar a un oficial superior. Bland aclaró su garganta. No estábamos al tanto. Ese es el problema, dijo Riker. Siempre están al tanto hasta que alguien trae un archivo con tinta. Se volvió hacia Kendra. Usaste tu posición para manipular el acceso interno.
Solicitaste archivos fuera de tu alcance. Ignoraste una advertencia de incumplimiento de NA vinculada a su nivel de autorización. Querías ganar una carrera política, así que intentaste eliminar a tu única competencia borrándola del tablero. Kendra no se defendió. No parpadeó. Sus ojos estaban fijos en los míos. Y lo vi entonces. No culpa, no arrepentimiento, solo miedo. El tipo de miedo que surge cuando te das cuenta de que las paredes siguen cerrándose. Y esta vez, tú eres el que está dentro. Riker se volvió hacia mí. Teniente Morlan, su expediente se restablece por la presente en su totalidad. El comité de asesoramiento será desestimado. Puede irse. Me levanté lentamente. La sala no aplaudió. Esto no era una película, pero nadie se movió para detenerme. Al pasar junto a Kendra, ella no dijo nada. Ninguna disculpa, ningún comentario final, solo dientes apretados y una mirada de 1000 yardas. Salí a la luz del día, sin escolta, sin equipo de cámaras, sin declaración. Pero esa no fue la victoria. La victoria fue esto. Ella sabía que no necesitaba venganza porque la verdad decía más fuerte que yo jamás podría. El pasillo fuera de la cámara se sentía más frío que antes. No me apresuré. Mis pasos eran firmes, medidos. Nadie me siguió. Escuché la puerta detrás de mí cerrarse con un suave clic, pero nadie habló. Ni una sola palabra de Kendra, ni del panel, ni siquiera del almirante Riker. El silencio no se sentía victorioso. Se sentía quirúrgico, como si se hubiera hecho un corte, y todos tuvieran miedo de admitir quién estaba sangrando. Un empleado me entregó un sobre de Manila. Dentro estaban las cosas que me habían quitado, mi placa, mi identificación, una carta de reincorporación firmada por el Departamento del Ejército, y contraseñada por el propio Riker. Sin ceremonia, sin apretón de manos, solo una confirmación silenciosa de que volvía a ser real. Nadie me dio la mano. Nadie se atrevió. Las palabras se extendieron más rápido de lo que esperaba. Minutos después de salir de la sala de audiencias, pasé a 2 oficiales que evitaron mi contacto visual. Otro susurró algo a su comunicador mientras pasaba, ni siquiera intentando fingir que no era sobre mí. Mi rango nunca fue el problema. Fue el hecho de que nadie sabía que lo tenía lo que puso nerviosa a la gente. De vuelta en el ala administrativa principal, pasé por un monitor de pasillo. La pantalla mostró brevemente la rotación de titulares militares de la noche. Uno llamó mi atención. Enquiry Morland concluye abruptamente. Sin declaración de la coronel de brigada K. Morland. No habló con la prensa. Ni ese día. Ni al siguiente. Desapareció. Su oficina se oscureció. Su placa fue retirada de la puerta. Uno de sus ayudantes presentó una solicitud de transferencia en 48 horas. La charla interna sugería que se había tomado una licencia indefinida por razones personales. Pero yo sabía la verdad. Había sido destituida. No públicamente, no con desgracia, sino con un tipo de silencio más humillante que cualquier consejo de guerra. Irrelevancia. El ejército no hace eliminaciones dramáticas. Hace reasignaciones de escritorio, calendarios vacíos, acceso a insignias revocados sin previo aviso. Un día estás en los informes y al día siguiente estás en casa preguntándote si tu correo electrónico todavía funciona. Sin comunicado de prensa, sin cierre, solo desaparición. Ese fue el precio de intentar borrar a alguien que tenía más rango que tú. Y nadie le dijo nada al respecto porque si lo hubieran hecho, tendrían que explicar cómo casi derriba a toda una unidad clasificada con un rencor personal. No la volví a ver, no en persona, pero oí cosas, que intentó presentar una contrademanda. Que se dirigió a un bufete de abogados en el centro y le dijeron cortésmente que no era aconsejable. Que algunos generales a los que solía llamar amigos dejaron de devolverle las llamadas. Ese silencio que sentí en la sala del tribunal. La siguió por todas partes y nunca la abandonó. Lo curioso es que me ofrecieron un ascenso después de todo. 3 días después de la audiencia,
Me convocaron a una sala de conferencia segura en el ala este de Fort Riley. Sin ceremonia esta vez, solo un coronel con corbata azul, una carpeta y un cortés asentimiento. Se le está considerando para reactivación a nivel superior, dijo. Restablecimiento completo, designación de fuerza de tarea o puesto de supervisión permanente. Su expediente ha sido actualizado. Su autorización restaurada. Esperó como si esperara que me levantara y saludara. No lo hice. Miré la carpeta todavía cerrada sobre la mesa entre nosotros. Luego pregunté, ¿qué pasa con las personas que intentaron borrarme? No parpadeó. Eso se ha manejado internamente. Es decir, que gané. Me levanté, pero no por él. Para que conste, dije, no estaba intentando ganar. Estaba intentando respirar. No me detuvo cuando salí. No acepté el ascenso. No me quedé para el informe. No me importaba qué escritorio querían ponerme ahora que se daban cuenta de que no era el fantasma que mi hermana me había pintado. Había pasado demasiado tiempo viviendo fuera de la red a la sombra de misiones clasificadas y verdades a medias. Y no iba a pasar ni un año más fingiendo que el sistema que casi me entierra de repente había encontrado su conciencia. Así que me fui, no en desgracia, no en silencio, sino en mis términos. Me devolvieron mi nombre, mi identificación, mi rango. Pero la parte que reclamé no estaba en papel. Era el control, la capacidad de elegir lo que venía después sin que alguien más lo escribiera por mí. Empaqué poco, dejé la llave de la casa de seguridad debajo de una baldosa suelta y tiré la tarjeta SIM que había usado durante 6 años en un río que no hacía preguntas. Y luego conduje. Sin destino, sin agenda, solo aire que no sabía a deber y un cielo que no parecía una amenaza. En algún lugar entre Texas y Nuevo México, me detuve en una gasolinera y vi a un chico con uniforme de la ROC saludar a un veterano mayor fuera de la tienda. El veterano simplemente asintió, en silencio, respetuosamente. Sonreí, no por orgullo, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no estaba fingiendo. Mi vida no estaba en sus archivos. Finalmente era mía. La idea comenzó como una nota post-it. Estaba viviendo en un alquiler tranquilo en las afueras de Durango, Colorado. Sin uniforme, sin placa, solo café matutino, largas caminatas y una pared cubierta de nombres que no había olvidado. Nombres de hombres y mujeres con los que había trabajado. Aquellos que habían sido apartados, silenciados o descartados silenciosamente. No porque hubieran fallado, sino porque hicieron el trabajo demasiado bien en lugares demasiado clasificados para que alguien los admitiera públicamente. Empecé a llamarles. No todos contestaron. Algunos pensaron que era una trampa. Pero algunos ni siquiera preguntaron por qué me comunicaba. Solo dijeron dónde y cuándo. Monté una organización sin fines de lucro bajo un nombre anodino, Verity Watch Foundation. Sin política, sin prensa, sin vínculos con operaciones o contratos actuales. Solo un grupo privado que ofrecía recursos confidenciales a aquellos que estaban siendo devorados por la misma máquina burocrática que casi me destruye. Analista retirado con una investigación sellada. Los conectaríamos con contactos legales. Operador dado de baja falsamente acusado y vetado. Les encontraríamos un reportero que aún tuviera integridad. Oficial junior enterrado bajo capas de papeleo por ser demasiado honesto demasiado pronto. Les ayudaríamos a sobrevivir el tiempo suficiente para ser escuchados. No lo dirigí sola. Jacob fue el primero en unirse. Luego Nina, luego Mitch. Carla Jennings ofreció asesoramiento mediático. E incluso Alice, la vigilante interna seria, me conectó con alguien en la oficina del inspector general que apoyaría discretamente la supervisión no oficial. Operábamos desde una oficina alquilada encima de un almacén cerca de DC. Sin letreros, solo una cerradura de teclado, una pizarra y un equipo que había visto suficiente como para saber que la justicia no venía envuelta para regalo. Cada jueves, realizábamos horas de recepción anónimas, virtuales o en persona, dependiendo del nivel de seguridad. La gente aparecía rota, furiosa, agotada, pero no indefensa, porque no estábamos allí para arreglarlo todo.
Estábamos allí para asegurarnos de que nadie más fuera borrado en silencio. Una tarde, entró un hombre con un traje reglamentario y una carpeta más gruesa que mi historial de servicio. Parecía como todos los oficiales de nivel medio que alguna vez habían sonreído durante un consejo de guerra. Se sentó, colocó la carpeta sobre la mesa y dijo, la ayudé. No me moví. Continuó, no al principio, pero firmé la cadena de autorización cuando dijo que era para una revisión de nivel 2. No hice preguntas. Eso es culpa mía. Pregunté, ¿qué quieres? Su respuesta fue inmediata. No ser ese tipo otra vez. No le di la mano, pero tomé la carpeta. Dentro había documentos que nunca habíamos encontrado, borradores iniciales de la advertencia, correos electrónicos privados entre Kendra y 3 nombres que no sabíamos que estaban involucrados, y un memo de un subcomité de supervisión estratégica que discutía vías de eliminación para amenazas latentes en unidades heredadas. Amenazas heredadas, así me habían llamado. Archivé la carpeta bajo un nombre en clave y no se lo conté a nadie más durante 3 semanas. No porque no confiara en ellos, sino porque necesitaba tiempo para decidir si la venganza todavía importaba. Ya no. La victoria no era quemarlos de vuelta. La victoria era esta habitación, este equipo. Estas vidas reconstruidas porque alguien como Kendra no había logrado enterrarme. Y eso era suficiente. La invitación llegó impresa en cartulina marfil. Era para un servicio conmemorativo, ceremonia cerrada. Se requiere autorización de nivel de defensa. Cementerio Nacional de Arlington, sección 60. Honrando a miembros de unidades clasificadas perdidas en operaciones que nunca se reconocerán por su nombre. La última línea decía, honramos a los invisibles. Casi no fui, pero hay momentos que no te pertenecen. Pertenecen a las personas que estuvieron a tu lado cuando nadie más sabía tu nombre. Y este no se trataba de cierre. Se trataba de presencia. Volví a usar el uniforme. No para ellos. Para mí, todavía me quedaba más apretado ahora. Quizás había engordado. En algunos aspectos, ese era el punto. La multitud era pequeña, quizás 50, todos sentados en filas silenciosas, con los ojos fijos al frente. Reconocí algunas caras, personas que no habían pronunciado mi nombre en voz alta en años. Uno de ellos asintió, otro apartó la mirada. Al frente de la plataforma estaba el almirante Riker. Todavía agudo, todavía estoico. No leyó nombres, solo la frase. Sirvieron en silencio para que nosotros pudiéramos hablar libremente. No lloré. Me quedé de pie con las manos a la espalda y dejé que el viento llevara las palabras. Y entonces la vi, a Kendra. Estaba cerca de atrás, sola. Sin insignias, sin prensa, solo un abrigo gris y una cara que parecía mayor de lo que debería. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Ninguna de las dos se movió. No saludé. Ella no asintió. Ya no éramos enemigas. Tampoco éramos aliadas, solo páginas del mismo capítulo, escritas en tinta que nunca se desvanece realmente. Después de la ceremonia, la gente permaneció en pequeños grupos. Saludos silenciosos, sin fotos, sin despedidas. Kendra se acercó al muro conmemorativo mientras yo me apartaba. Trazó un nombre con la punta del dedo, uno de nuestros antiguos compañeros de clase, desaparecido hace mucho tiempo en una operación de la que nunca debimos haber sabido. No la interrumpí. Ella giró ligeramente mientras pasaba. Leí lo que construiste, dijo, con los ojos todavía en la piedra. Seguí caminando porque el perdón no siempre necesita una respuesta. Y a veces el silencio es la única manera de dejar descansar el pasado. Pero cuando llegué al camino de regreso al estacionamiento, miré por encima del hombro una última vez. Kendra todavía estaba allí, con la mano apoyada en el muro, sola, todavía en silencio. Por una vez, no estaba actuando. Simplemente estaba recordando. Y yo escribí una carta. La gente pregunta si alguna vez me arrepiento de haber guardado silencio durante la audiencia. La verdad es que no me quedé callada.
Simplemente me negué a hablar en un idioma construido para enterrar a gente como yo. A veces, sobrevivir significa morderse la lengua el tiempo suficiente para hacerles preguntarse qué no estás diciendo. Y cuando la persona adecuada finalmente hace la pregunta equivocada, todo cambia. Lo que pasó con Kendra no fue por venganza. No realmente. Fue por la verdad y hasta dónde llegaría alguien para detenerla. Pero más que eso, fue por quien me convertí cuando me quitaron todo y que elegí construir cuando lo recuperé. No vivo en el pasado. Ya no uso el uniforme, pero llevo lo que me enseñó. Disciplina, silencio, lealtad, y cuando irse con la cabeza en alto. Mi hermana tal vez nunca se disculpe. Está bien. Ella sabe quién soy ahora. Y ya no necesito su permiso para existir. No como soldado, no como víctima, sino como una mujer que casi fue borrada y decidió en cambio dejar un registro que no pudieran destruir.